Muy buenos días a todos y a todas. Quiero hacer una intervención que trate de conjugar lo que está viviendo mi país, Venezuela, con el sentido de este encuentro tan importante y lo he titulado Totalitarismo y Crisis Global. En primer lugar, quiero agradecer al Political Network Values, a su presidente, mi amigo Jaime Mayor Oreja, persona a quien admiro y sigo desde hace mucho tiempo. Quiero agradecer también a Colombia por todo lo que hace y ha hecho por el pueblo venezolano y por la lucha democrática en nuestro país. Gracias por esta invitación a participar de la tercera cumbre transatlántica y recibo su invitación como una muestra de solidaridad con la lucha democrática que adelantamos los venezolanos. Nuestra gesta por la justicia y por la libertad evidencia la pertinencia del tema que nos convoca el día de hoy. La reversión democrática que sufrió mi país y nos llevó al comunismo es expresión concreta de la crisis global que llama la atención a este encuentro. El título que da nombre a este evento podría alertar sobre el advenimiento de una crisis global y propone el cultivo de principios sólidos para superarla. Considero oportuna la referencia. Frente al menosprecio sistemático de la dignidad humana y cara a quienes pretenden cercenar nuestra libertad para imponer su ideología, resulta imperativo regresar a los valores judeocristianos que permitieron el desarrollo de nuestro hemisferio. El progreso de Occidente no fue producto del azar. Encuentra su fundamento en el reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana, del respeto a nuestra libertad, del desarrollo de nuestra inteligencia y del cultivo de nuestra voluntad. En tal sentido, el progreso alcanzado responde a la construcción de un orden fiel a la naturaleza humana, que se expresa en verdades universales, válidas para todos los hombres y para todos los tiempos. Soy venezolano. Mi país sufre los embates del comunismo y del totalitarismo. La revolución bolivariana es un sistema totalitario afín a los que sometieron a Europa del Este en el siglo XX y el mismo que ha destruido a Cuba en el Caribe. Su ascenso al poder ha significado un retroceso radical en todos los ámbitos de nuestra vida, junto a la crisis humanitaria compleja que nos ha sumido en la miseria. Encontramos el acoso, la persecución y el asesinato de la disidencia. Se trata de una estructura del mal, de pecado, como diría San Juan Pablo II, que pretende bestializarnos, que desprecia nuestra dignidad y busca hacerse finalmente de nuestra conciencia. Para comunicar mejor esta realidad, quiero ir al fondo de la cuestión y traer a colación a Todorov, quien escribió la célebre obra La experiencia totalitaria. Se trata de una descripción aguda de la esencia del comunismo y del nacionalsocialismo. El autor búlgaro afirma, cito, que el mal que han introducido en el devenir del mundo los totalitarismos está destinado a quedarse durante largos años, por no decir siglos. Fin de la cita. Propone que sus heridas son tan profundas que tardan en sanar y dejan cicatrices imposibles de borrar. Dada la gravedad de las consecuencias de estos regímenes, compartiré con ustedes 3 reflexiones que considero oportunas. La primera se refiere a la expansión totalitaria de la llamada Revolución Bolivariana. El segundo es el desafío de sanar moralmente a mi país
Y en tercer lugar, la dimensión universal de la lucha que estamos dando en Venezuela. En primer lugar, la expansión del fenómeno totalitario. Se podría pensar que lo que sucede en Venezuela es un hecho aislado. Algunos, especialmente los europeos, podrán pensar que los sufrimientos que ellos mismos han tenido en el pasado los han hecho inmunes a los avances del populismo o a los retrocesos democráticos. Pero sin ánimos fatalistas, quisiera alertar sobre los riesgos de esta aproximación al problema. No existe sistema político que esté vacunado en contra del totalitarismo, porque tal como lo refiere el mismo Todorov, cito, toda sociedad contiene en sí el régimen y el germen del odio, el miedo y del crimen que en las condiciones adecuadas pueden convertirse en monstruosidades parecidas a las que vivió Ravensbrück, el campo de concentración de mujeres al norte de Berlín. Y por tanto hay que reconocer nuestra fragilidad, porque tiene que ser esta fragilidad una herramienta eficiente para combatir las tentaciones totalitarias. Todos tenemos que entender, la región entera y Europa, en este diálogo transatlántico, que cuesta mucho más mantener la libertad que alcanzar la libertad. El segundo tema que quisiera dejar como reflexión para el día de hoy. Repetidamente, nosotros tenemos que entender que el desafío que estamos dando en Venezuela no es solamente un desafío por liberar, sino el desafío por sanar moralmente a un país. La devastación comunista que estamos viviendo trasciende las carencias materiales. Ciertamente lo visible es la urgencia de la miseria, del hambre y de la muerte, que aquí mismo en Bogotá es palpable para todos nosotros. Sin embargo, debo advertir que eso no será lo más difícil de superar. La cuestión más alta será encontrar caminos de sanación, justicia y paz para una sociedad que han pretendido reducirla a la sobrevivencia y al miedo. Sándor Márai, Premio Nobel de Literatura húngaro, describe en sus memorias Tierra a Tierra los efectos del comunismo en el alma de quienes lo sufren. Con especial sensibilidad describe que el mayor peligro es que las personas vean mermada su voluntad y dejen de aspirar a la libertad. Con orgullo latinoamericano y lleno de esperanza, afirmo que los venezolanos afrontamos con gallardía al régimen en medio de tanta oscuridad material y espiritual. Seguimos caminando con firmeza hacia la justicia y vamos a lograr consolidar una transición democrática para Venezuela y para toda la región. El tercer punto que quisiera dejar claro: cada vez que tengo la oportunidad, dejo la idea sembrada que la lucha que estamos dando en Venezuela no es otra cosa que derribar el muro de Berlín 30 años después, pero en América Latina. No se trata la lucha contra una dictadura, no se trata la lucha contra un Estado fallido, se trata de una lucha que estamos dando en Venezuela por derribar un sistema, una especie de culto, una secta de valores falsos que tiene también su epicentro en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, y que tiene un plan continental de desestabilizar la democracia en toda la región. Así como nuestros libertadores tuvieron el reto de liberar 5 naciones, en pleno siglo XXI, venezolanos, colombianos, peruanos, toda la América Latina tiene el reto de liberar a la propia región de lo que significa este sistema de ruptura, de destrucción de la dignidad y de mentiras. La dimensión de la lucha venezolana se expresa en una lucha que hacemos en las calles todos los días para librar la batalla entre quienes se aferran al poder y quienes estamos resistiendo a ese totalitarismo.
Es una realidad que trasciende nuestras fronteras y se extiende a lo largo y ancho del mundo. Cuba, China, Rusia, Turquía, Corea del Norte, son los regímenes que Maduro apela para tener el oxígeno para seguir sobreviviendo en su sistema del mal. Los venezolanos nos enfrentamos no a una dictadura, sino a todas las autocracias del mundo. Nuestro triunfo va a ser el triunfo de América Latina, pero también el triunfo de Occidente. Pero tengamos claro que si el mal se impone temporalmente en Venezuela, también será el fracaso de la democracia, de la región y de Occidente también. Por eso, quiero ofrecer en este momento toda mi gratitud a todos los países, a todas las particularidades, a todas las personas que nos han apoyado en esta lucha, con la convicción que estamos construyendo no solamente un desenlace, sino la oportunidad de abrir las puertas a Venezuela de un sistema, de una vida, de unos valores que permitan reconstruir y sanar a nuestro país. Para finalizar, quiero acudir a las palabras de San Juan Pablo II, defensor incuestionable de la conciencia. Afirmó el Santo Padre en la encíclica Centésimos Annus, algo que debe servir como guía para este encuentro y para nuestros valores. Decía el Santo Padre: una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la subjetividad de la sociedad, mediante la creación de estructuras de participación y corresponsabilidad. Hoy se tiende a afirmar, decía el Papa, que el agnosticismo y el relativismo son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a la democracia, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. A este propósito, decía el Santo Padre, hay que observar que si no existe una verdad última, la cual guíe y oriente la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines del poder. Una democracia sin valores, cierra el Santo Padre, se convierte con facilidad en totalitarismo visible o encubierto, como lo demuestra la historia. En 1991, Juan Pablo II nos propuso este programa cultural para la sanación política de Occidente. Hoy sigue vigente y la crisis global solo podrá ser superada si acudimos a sus palabras para humanizar las estructuras políticas, económicas, sociales del tiempo en que la providencia nos ha querido hacer vivir. La verdadera división entre los políticos no es de derechas o de izquierdas, es algo más profundo y decisivo. Quienes creemos que existe una verdad que proviene de la misma naturaleza de los seres humanos y que tenemos el derecho y el deber de realizarla, y quienes no creen en la verdad, sino en un agregado de opiniones relativos y cómodos. Detrás de este desafío metafísico se encuentra el sentido más real de la política para lograr salvar nuestra civilización. Muchas gracias a todos.